Vamos a resolver este problema donde tenemos un marco ABC, ¿sí?, que se sostiene a través de este anillo del cable DBE, ¿sí? El cable DBE es continuo y pasa a través de un anillo sin fricción en B. Esto lo que implica es que lo que nos está diciendo es que esto sería como equivalente a una especie de polea. Más adelante veremos el tema de poleas. Y lo que implica es que la tensión es la misma en todos los puntos de la cuerda o del cable. Entonces, si sabemos que la tensión en el cable, en cualquier punto del cable, es de 385 newtons, hay que determinar las componentes de la fuerza que ejerce el cable sobre el soporte en D. Bueno, para ello vamos a fijarnos vamos a caracterizar la fuerza que ejerce el cable sobre el soporte en D. Y sabemos que la fuerza, como es una fuerza de tensión, ¿sí?, no tiene componentes perpendiculares, pues va a ser una fuerza que está orientada en la dirección de B. Entonces vamos a caracterizar primero la dirección de B. Entonces vamos a trazar un vector cuyo origen está en D y cuyo destino está en B, ¿sí? Este sería un vector físico. Esto es algo análogo al tema de las escalas que vimos en los ejemplos anteriores, ¿no? O sea, esto de aquí no es la fuerza de tensión. Esto es nada más un vector de posición de B con respecto a D. Es decir, es un vector que está orientado, un vector cualquiera de B, que está orientado en la dirección de B. Ahorita veremos para qué nos sirve. Y bueno, yo puedo ver que el vector de B, el origen del vector de B, podríamos decir que es el destino de este vector que comienza en el origen y termina en el punto D. Y a ese le vamos a llamar OD, ¿sí? Es el vector que va desde O hasta D. Y también tenemos un vector OB, que es el vector que va desde O hasta B. Entonces, si yo quiero caracterizar un vector, lo primero que tengo que hacer es ver cuáles son los vectores que definen al origen y que definen al destino de dicho vector. Y con eso tenemos ya un sistema que ya puede evaluar cómo se relacionan dichos vectores. Y aquí podemos ver que, recordando que la suma de vectores concatenados me da una resultante cuyo origen está en el origen de los vectores concatenados y cuyo destino está en el destino de los vectores concatenados, pues bueno, aquí me doy cuenta que OD más DB es igual a OB. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir que OB más OD sea DB. Pero sí puedo decir de esta figura muy claramente que si a OD le sumo DB, porque están concatenados, ¿sí?, lo que voy a obtener como resultante es un vector que inicia en esta concatenación y termina en dicha concatenación, al final de dicha concatenación. Entonces tenemos que OD más DB es igual a OB. Pero lo que nos interesa a nosotros es caracterizar DB, por lo tanto vamos a despejar y tenemos que DB es igual a OB menos OD. Esto es muy importante hacerlo siempre porque así a simple vista el plantear diferencias de vectores no es tan sencillo. Se puede uno equivocar muy fácil. Entonces lo mejor es siempre plantear sumas de vectores y ya luego si uno de los vectores, aunque uno de los vectores no esté solo en un lado de la igualdad, bueno, esto es mucho más fácil de ver físicamente, ¿no?, que OD más DB es OB y ya nada más despejo. Bueno, OD, ¿cuánto es? Yo veo que OD es un vector que está en el plano ZY, ¿sí?, cuya componente en X es 0, precisamente por estar en el plano ZY, cuya componente en Y es la proyección de OD sobre el eje Y, que es esta dimensión de acá, que son 510 milímetros, ¿sí?, con signo positivo porque esta componente va en la dirección de Y, entonces signo positivo. Y la componente en X sería la componente que va horizontalmente, ¿sí?, sería la proyección de OD sobre el eje Z, perdón, sería la componente en Z, que sería igual a esta dimensión de acá, que la tenemos aquí, que son 280 milímetros. Y positivo porque esta componente va en la dirección de Z. Y como habíamos comentado, la componente en X es 0. Bueno, algo parecido hacemos con OB, ¿sí?
OB, su componente en X es 480 milímetros. Su componente en Y es 0 porque OB está localizado en el plano XZ, entonces su componente Y es 0. Y su componente en Z sería esta dimensión de acá, que es 600 milímetros. Los dos valores, 480 y 600 milímetros, son positivos porque ambos componentes van en la dirección respectiva de X y de Z. Bueno, sabiendo cuánto vale OD y OB, pues DB no es más que la suma de ambos vectores. ¿Sí? Entonces yo sumo este vector con este vector. Y a la hora de sumar dos vectores, recuerden que la suma de dos vectores es lo mismo que se obtiene sumando las componentes entre sí. Entonces, la suma de los dos vectores, OB y OD, la vamos a obtener sumando en la componente X, sumando 0 con 480 milímetros, que es la componente X de ambos vectores. En este caso, como es signo menos, pues sería 480, que es la componente en X de OB, menos la componente X de OD, que es 480 menos 0. En la componente Y, de nuevo, sumamos las dos componentes, que es la componente en Y de OB menos la componente en Y de OD. Entonces tendríamos 0 menos 510. Aquí estoy omitiendo las unidades para no complicar la ecuación. Y finalmente la componente en Z sería igual a 600 menos 280. Nos queda que DB, el vector DB, que es un vector físico que une físicamente este punto con este punto, me da esto de aquí. Y sus unidades son milímetros. No lo puse aquí, pero las unidades son milímetros. ¿Cuánto es esta distancia? Bueno, sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Sí? Aquí vean que aunque tengo un signo menos, le pongo signo más porque menos 510 al cuadrado nos da positivo. Entonces la raíz cuadrada de la suma de los componentes nos da 770 y eso quiere decir que esta distancia es 770 milímetros. ¿Cuánto sería o cuáles serían las componentes de un vector unitario, es decir, cuya magnitud sea unitaria, sea 1, y que esté en la dirección de dB? Bueno, a ese vector unitario vamos a llamarle lambda subíndice dB, que nos señala que es un vector unitario en la dirección de dB. Y le ponemos un gorrito en lugar de una flechita para recalcar que es un vector unitario. Bueno, el vector unitario no sería más que el vector dB dividido entre su magnitud. Eso me va a dar un vector en la misma dirección y sentido que dB, pero de magnitud unitaria. Entonces, al vector dB lo divido entre la magnitud de dB y obtengo el vector unitario en la dirección de dB. ¿Sí? Dividir un vector por 770, por un valor, se obtiene por la propiedad asociativa, distributiva. Sería igual a 400, digamos, sería igual a dividirle 770 a cada una de las componentes, que es lo que hacemos así, aquí. Y aquí tenemos ya el vector unitario en la dirección dB. Si ustedes no se fían mucho y quieren comprobarlo, pues calculen esto, lo elevan al cuadrado, calculen la componente en Y, la elevan al cuadrado, calculen la componente en Z, la elevan al cuadrado. La suma de esos tres cuadrados, le sacan la raíz cuadrada y les tiene que dar 1. No 1.01 ni no, 1, ¿sí? Porque es un vector unitario. Bueno, ¿cuánto sería la fuerza? ¿Cuánto sería el vector fuerza que jala, o sea, la tensión con la que el cable jala al punto D? Bueno, debería tener la misma dirección que DB. Y como está jalando a D hacia abajo, porque esto tiene peso y trata de jalarlo para abajo y esto lo jala para acá, entonces tendría la misma dirección y sentido que DB. Bueno, ¿cuál es el vector? Un vector de magnitud unitaria que esté en la dirección y sentido de dB, pues lambda dB, la que acabamos de calcular. Bueno, si esto tiene una magnitud unitaria y yo sé que la tensión, es decir, la magnitud de la tensión, la magnitud de la fuerza FBD es de 385 newtons, lo único que tengo que hacer es, para calcular el vector FDB, es multiplicar la magnitud del vector FDB, que es un dato,
multiplicarlo por el vector unitario que caracteriza a la dirección de B, que es este de aquí que acabamos de calcular. Por lo tanto, esto sería la fuerza F de B. Desde luego aplicamos la propiedad distributiva y esto aquí nos quedaría, la componente en X de F de B sería 385 por 480 entre 770, la componente en Y 385 por 510 entre 770 con el signo menos, ¿sí? Y en forma análoga la componente en J. Y ahí tenemos las componentes de la fuerza de tensión de la cuerda de B sobre el apoyo D.